Hola amigas y amigos del Museo Nacional de Historia Natural, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Silva, soy periodista del museo y es un placer darles la bienvenida a una nueva charla de los jueves. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es un tema que es de bastante importancia para nuestro museo. Vamos a hablar de evolución y vamos a hablar con alguien que ha estudiado la evolución durante los últimos años y que la ha enseñado también en nuestro museo. Me refiero a Alexander Otárola, docente cultural del área de educación, que nos va a hablar de la teoría de la evolución de Darwin, una mirada a la teoría de la evolución de Darwin. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno, listos para escuchar lo que nos tengas que decir, porque tú has hablado harto de la evolución, así que en el museo, así que estamos expectantes a ver qué nos traes para hoy. Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar una mirada histórica a la teoría de la evolución de Darwin, cómo este personaje pudo recabar información a lo largo del tiempo, que no fue solamente de él. Él no era para nada una mente tan maestra como en realidad todos pensamos, sino que estuvo en el proceso, en el momento preciso, y se logró hacer las preguntas correctas que llevaron a un gran resultado que fue después el formularse su teoría de la evolución en base a la selección natural, ¿sí? Entonces, desde orígenes remotos, desde la antigüedad, los naturalistas han descrito la biodiversidad biológica. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, de comprender que la teoría de la evolución fue un resultado de la aplicación del método científico. Una cosa que pocamente se trata de estudiar en los colegios, que debería hacerse mucho más énfasis en eso. Y vamos a comprender el mecanismo de la selección natural. Vamos a ver ambas cosas. Entonces, un poco de historia del siglo XIX. En la imagen de la izquierda estamos viendo a Ignaz Philipp, que es un médico obstetra húngaro, que trabajaba en la clínica de Viena. Y esta clínica estaba separada en dos secciones. Él lo que hacía era atender a las personas que realizaban partos, ¿sí? Y tenía muchos estudiantes en práctica para ese tiempo, para poder sopesar toda la demanda, ¿sí? Entonces, él de alguna manera se dio cuenta que había una enfermedad mortal, que en esos tiempos afectaba mucho a la población, que es la fiebre puerperal, es un poco difícil la palabra, y que afectaba justamente a las madres cuando éstas tenían sus hijos, ¿sí? De hecho, se puede ver un gráfico ahí que marca una tendencia, ¿no es cierto?, entre una primera y una segunda clínica a la que él pudo acceder a ciertos datos. La primera clínica, naturalmente tiende a ser un poco mayor los distintos datos que se van viendo ahí. O sea, eso quiere decir que la mortalidad que está en la franja de la línea izquierda es mucho más pronunciada. Y esto quiere decir porque la primera clínica, él se dio cuenta a lo largo de muchos años de análisis, desde 1841 a 1846, imagínense, él tomó estos datos y se dio cuenta de que había una directa relación entre los estudiantes en práctica que atendían a las madres cuando estaban teniendo sus hijos, y que estos estudiantes en práctica, antes de realizar estos procesos médicos, tendían a hacer autopsias. Entonces, antiguamente no se tenía tanta consideración en el tema de las enfermedades, ni mucho menos. Es por tanto que él se dio cuenta que había una directa relación en eso. Desde ese momento se empieza a generar, en 1846, él instituye las primeras técnicas antisépticas, lavarse las manos antes de realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Y eso bajó de un 16% las muertes a 1, incluso menos del 1%. Entonces, ¿cuán importante es para este personaje de la historia, que estos son conocimientos mucho más anteriores a Pasteur y Lister, que nos lleva hoy día a pensar que el proceso de análisis científico puede ser una gran herramienta en medicina o también para otras ramas de la ciencia, incluso en lo que estamos hoy día acostumbrados a hacer, como por ejemplo un simple lavado de manos. Así que un simple lavado de manos puede perfectamente salvar vidas, ¿sí? Entonces, para pensar, hay poca relevancia en la enseñanza del proceso científico, porque es algo importante. Las leyes y las teorías no se hacen solas. El conocimiento científico se construye en sociedad.
créeme que si Darwin no hubiera citado, no hubiera investigado a los demás científicos que estaban estudiando cosas parecidas relacionadas con la evolución, él no hubiera podido llegar a todas esas explicaciones para explicar fenómenos. El acceso a la información facilita también la forma de explicar fenómenos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el Internet, cosa que hace unos 50 años atrás no teníamos. Hay que tener en cuenta que antiguamente, cuando tú querías una fotocopia de un libro y no había acceso, sobre todo ahora en Sudamérica, los científicos, incluso en nuestro museo está documentado, ¿no es cierto, José Ignacio? Que hay naturalistas que copiaban a mano diversos escritos para poder tenerlos, ¿sí? Bien, Ahora, perfecto. quiero detenerme un poquito en ese científico que está ahí abajo, lo puse con su qué, Eh, porque realmente nosotros pensamos que los científicos son eso, son unos científicos con un pelo así unos hacia loquillos. arriba, no sé, que claro, Eh, que controla ciertos reactivos, matraces, y en realidad, no, los primeros científicos eran lo más parecido a lo que son los curadores hoy día en el museo. Ahí yo los tenemos dos conozco. grandes ejemplos, ¿no es cierto? Tú eh, los conoces, a ver si los puedes Conozco nombrar, a ambos. José, Por supuesto, porque hacen a la presentaciones tan buenas. izquierda de la imagen está Gloria Rojas, jefe del área botánica también, y a la derecha, Mario Ligueta, jefe de la entomología, y lo veo que está buscando curculiónidos en las Claro. dunas de Concón. Lo vi de Entonces, primera, ¿ah? lo vi de primera mano en esa labor, es muy, muy entretenido, Ah, perfecto. muy bueno. Entonces le mandamos primero un saludo a estos dos grandes investigadores que tenemos hoy día con nosotros. Esto es lo más parecido a lo que eran los naturalistas del siglo XVIII, XIX, tal como fue Charles Darwin. Hacerse preguntas en relación a lo que uno va observando es clave para poder descubrir cosas. Y para poder hablar de evolución, primero tenemos que hablar de biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Ahí está puesto. Es el resultado de la evolución orgánica en el planeta. Y este se expresa en diferentes niveles de complejidad. Hay que tener en consideración que la evolución la podemos estudiar desde el punto de vista molecular. Hay cambios que pueden ser minúsculos y que raramente, o sea, que algunas veces también pueden no generar un cambio significativo morfológicamente o fenotípicamente. Pero también hay cambios en las especies, como son las fenotípicas, ¿sí? Las genotípicas, y tenemos otras que son poblacionales. Cada ser vivo de esta misma población no va a ser igual al otro, no es un clon. Hay distintos fenómenos de recombinación que hacen que cada uno de estos especímenes sean diferentes. Y más diferente aún es cuando hablamos de una comunidad, que son poblaciones de distintos seres vivos. Ahí estamos viendo un depredador, por ejemplo, un puma y un guanaco, ¿sí? La evolución puede tener muchas esferas, ¿sí? Y para poder también complementar a esto, no hay que olvidar que hay un personaje importantísimo del cual todos deberíamos de tener conocimiento, que es Carlos Linneo, que por más de una ocasión lo hemos escuchado, y este señor propuso el sistema de clasificación que aún está vigente, que fue en base a características morfológicas. Ahora, lo interesante de esto es que estas ideas de clasificación nacieron sobre todo por él en un momento de la historia en donde la evolución era algo que estaba muy mal visto por la iglesia, ¿sí? Carlos Linneo estableció estos criterios de clasificación, pero sin necesidad de atribuirlo a que una especie evoluciona, ¿sí? ¿Me explico? Pero al hacer esta clasificación en base a la morfología, de alguna manera yo estoy haciendo un clado, estoy mezclando de alguna manera, o sea, ordenando cada una de estas características, cada una de estas carpetitas, como si fueran carpetas de computador. En cada una de esas carpetas es una característica importante y tiene subcategorías. Por ejemplo, la categoría más grande sería el reino, otra Claro. categoría sería filos. Hay muchos filos dentro de un reino, ¿no? ¿Sí? Y muchas especies dentro de géneros, y muchos géneros dentro de familias, y muchas familias dentro de órdenes.
¿sí? Es por eso que nosotros podemos clasificar, por ejemplo, nuestra especie, y él lo clasificó de esa forma, al ser humano como Homo sapiens, pero también a su vez como un primate, ¿sí? Eso no fue muy bien visto de la época. Pero Carl Linneo, de alguna manera, en su estado fijista, que tenía un pensamiento muy cerrado en torno a la evolución, independiente de que clasificó a la especie humana como primate, no creía en esto, no creía en que nosotros realmente hayamos evolucionado o que tuviéramos una relación directa con los primates, ¿ya? Qué curioso eso, bien curioso. Eso lo vamos a ir viendo un poquito después con algunas preguntas que nos hicieron los usuarios de las redes sociales, Así ¿sí? es. Ahora, sí, ya lo mencioné. Entonces, él es parte de esta corriente de pensamiento llamado el fijismo. Y fijismo netamente lo instituye Aristóteles a través de un libro que es La escala natural, que él describe, en donde hay diversos objetos. Todo lo que podemos ver y tocar está en una escalera, con el hombre a la cabeza, ¿sí? La corriente del fijismo habla de que las especies obviamente no son inmutables, no se pueden mover, nacen, han sido creados para estar en ese eslabón, en esa escalera. Y son independientes cada una de estas especies a otras, no evolucionan para nada, nacen y mueren ahí. Son estáticas, sin cambio, ¿no es cierto? Y cada especie, es algo muy importante, que cada especie que fue creada para el hombre y para su utilización. Un pensamiento también que hoy día lo atribuimos raramente un pensamiento bastante arcaico, Bien, pero así era en mega, ese momento, ultra antropocéntrico, muy al extremo, antropocéntrico, tú lo has dicho, mega antropocéntrico. ¿sí? Ahora, esta visión va evolucionando a lo largo del tiempo porque se empiezan a dar cuenta de que a lo largo de las exploraciones, de recabar información, aparecen materiales en la Tierra llamados fósiles, ¿sí? Y los fósiles dan cuenta de animales que tenían morfología muy particular y que de alguna manera pueden haber sido parecidas, como por ejemplo a las especies de hoy, ¿sí? Y hay que darle de alguna manera, ante esa nueva evidencia, una nueva explicación. Entonces, existieron para los catastrofistas eventos catastróficos que de alguna manera coartaron la vida acá en el planeta. Y ahí hay un meme que aparecen los dinosaurios, ¿no es cierto? Este era el día y se El quedan arca, fuera del arca. se le Entonces, fue el todas las arca. especies que se quedaron fuera del arca son las que hoy día vemos, ¿sí? Las que nacieron y no han muerto todavía, pero todas las demás que encontramos en el registro fósil son aquellas que sucumbieron ante este gran diluvio, que se vendría siendo para los catastrofistas el último fenómeno catastrófico que ha ocurrido en la Tierra. Y que todos los cambios a lo largo de la Tierra han sido producto de eventos así, que son no necesariamente recurrentes. Entonces reconocían a los fósiles como especies que desaparecieron por estos eventos. Un ejemplo de quien creía esto es George Cuvier, ¿sí? Las nuevas especies son creaciones posteriores al diluvio universal entonces, ¿sí? Pero igual, a lo largo del tiempo podemos ir notando personajes que se inclinan por otras tendencias de pensamiento, ¿eh? Como por ejemplo, yo tengo algunas anotadas acá antes del que vamos a ver. Anaximandro en el año 600 y Lucrecio dice, un organismo da origen a otro. Antiguamente se creía en la generación espontánea, por ejemplo. Los primeros estudios que fueron entomológicos, por ejemplo, están relacionadas a eso, de dar cuenta de que la vida no se crea sola, sino que cada ser vivo se origina a partir de otro. Y tú te pones a pensar entonces, ¿cómo realmente ha sido esto? Entonces, en el principio existió uno. Claro, uno que los Lo que originó a todos. realmente se preguntaban en ese tiempo. Buffon, por ejemplo, decía que las especies creadas cambian por degeneración. Eso ya te da cuenta de que había una observación de parte de estas personas de que
un organismo da origen a otro, pero en esa generación puede sufrir cambios, ¿sí? Y un personaje muy importante y que poco se da a conocer es el abuelo paterno de Darwin, ¿sí? Que es Erasmus Darwin. ¿Lo conocías de antes? ¿Habías escuchado de él? Darwin sí, pero Erasmus Darwin no. Erasmus Darwin, un personaje, porque contribuyó incluso a lo que fue la máquina a vapor, Ah, ¿sí? gran aporte. Él era científico, naturalista, bueno, como el común de todas las personas, pero era una persona muy brillante. Los seres humanos, según esta corriente de pensamiento del transformismo, los seres humanos habían evolucionado gradualmente a lo largo de los milenios y a partir de organismos primitivos. Una cosa que hoy día está de por sí aceptada, ¿sí? Y hablaba de que también la vida provenía de la materia en lugar de una chispa divina. Ya empiezan a sacarse un poco el estigma de que hay una intencionalidad natural, ¿sí? Sobre todo, este es un tiempo en el que hay muchas corrientes de pensamiento mezcladas. Entre ellas, por ejemplo, existían muchas presiones de la Iglesia eh, a decir que la Tierra, por ejemplo, tenía 6.000 años. Hoy día ya sabemos que la Tierra tiene más de 4.600 millones de años, Bastante más. ¿sí? Y ha sido por motivo de procesos lentos. Pero eso no lo vamos a ver, sino hasta otros personajes que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, entre estas personas que son de científicos que tienen estas corrientes de pensamiento de alguna manera que son un poco arcaicas para nuestro tiempo, apareció un personaje que viene a cambiar un poco ese panorama. Y vamos a hablar inmediatamente de la hipótesis de Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Él es un francés, biólogo, naturalista, ¿no es cierto?, que él decía que la tendencia de los seres vivos era buscar la perfección. Eso, de alguna manera, va ligado con todas las otras afirmaciones que decían los demás, incluso Aristóteles, ¿sí? Pero existía una capacidad inagotable de los seres vivos para adaptarse al ambiente. Hay muchas características que nosotros podemos ver hoy día en documentales, que nos hacen dar cuenta de que, cómo tan perfecta puede ser la naturaleza y cómo esta estructura de este animal puede estar adaptada para esta función y todo eso, ¿sí? Entonces, él decía que existía una capacidad inagotable de los seres vivos para adaptarse al ambiente, ¿ya? Y acá hay un principio que él remarcó, que era el principio del uso y desuso de los órganos. ¿Había escuchado en el colegio, en la media, José Ignacio, sobre eso? No tan específicamente, pero me indica que tiene que ver con el apéndice, ese tipo de Ya, estructuras que cosa. tenemos en nuestro cuerpo. Ya, ahora no Vamos lo vamos a ver con el humano, pero sí lo vamos no, a claro, ejemplificar con claro, el mismo ejemplo que hablaba Jean-Baptiste, ¿sí? perfecto. Y una cosa muy importante, él ya tomó el tema de la herencia, tener conocimiento de que en esta época, y en todo lo que va posterior a esto, no se conoce el ADN, no se sabe lo que es, pero sí se habla de que existen caracteres que se pueden heredar, ¿ya? Entonces, esta parte es crucial, porque si no tuviéramos esta premisa, nosotros inmediatamente pensaríamos en que la evolución es como los Pokémon. ¿Has jugado Pokémon? ¿No es cierto? Un Por animal supuesto. evoluciona en otro, pero estamos hablando de que el mismo organismo, algo así como una metamorfosis, que es como más la definición de metamorfosis. En el caso de la evolución, siempre tiene que haber una reproducción. Los que evolucionan son los descendientes. Los cambios son de una generación a otra. No nacen por sí solos, ¿ya? Entonces, para eso, tenemos un desafío. Y el desafío no es Ah, para mí, sino que para ti, José Ignacio. y, ¿Sí? y también para la gente que nos mira, sí, sí, También. los amigos y Entonces, amigas que nos están aquí viendo. yo te voy leyendo. Dice, A ver, dale. según Lamarck en 1809, ¿cómo explicaría usted la transformación del cuello en poblaciones de jirafas? Y te puse dos antecedentes en ese entonces. Dice, las primeras jirafas tenían cuello corto de partida. La Ya. pregunta es,
cómo estos cuellos de estas jirafas lograron crecer, ¿sí? Entonces, las primeras jirafas tenían cuello corto, su alimento siempre estuvo en la copa de los árboles. ¿Qué es lo que dice Lamarck? Dice que la necesidad hace al órgano y que las características son heredables. Claro, perfecto. ¿Cómo crees tú, José Ignacio, que las jirafas llegaron a tener el cuello que tienen hoy día, Bien, hoy, sabiendo de que las primeras jirafas que existían tenían un cuello más corto? más cortito. Bueno, yo creo que básicamente estirándose al alimentarse se iban adaptando ¿Ya? a, Iban como alargando la estructura claro, del cuello. la estructura iba mutando o cambiando para poder ¿Ya? alcanzar el alimento, porque si no, bueno, se hubieran muerto. ¿Ah? Y yo creo que, Claro, bueno, y ya viendo el segundo postulado de Lamarck, que está ahí abajo, esa característica, ese cambio quedó para las futuras generaciones también. claro. Pero si lo pensamos de esta forma, A ver, ¿qué pasa si yo hiciera ejercicio y luego de hacer ejercicio me pongo musculoso. muy musculoso? Luego después tengo hijos. Ah, no, ¿Qué no pasa nací. con la descendencia? ¿Voy a tener No, un no, 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 bebé muy musculoso? no, no necesariamente, no. A menos que le Claro, bueno, enseñes esto es un poco parecido a eso, ¿ah? Porque, bueno, realmente los cuellos de las jirafas no se alargan por ese tipo de necesidad, ¿ya? Pero es así como lo explicaba, exactamente y calcado a lo que tú dijiste. Eh, las jirafas antiguas tenían un cuello mucho más corto y parecían ciervos, eso es lo que decía Lamarck, ¿sí? Hay dos sí, teorías que sugieren por qué y cómo evolucionan los cuellos de las jirafas para hacerse más largos, tal como lo conocemos hoy. Y ahí tenemos la de Lamarck. Entonces la jirafa tenía esta necesidad, ¿no es cierto?, de alcanzar el alimento que estaba arriba. ¿Y qué pasa si esta jirafa alargaba este cuello, lograba alcanzar el alimento? Y sobrevivía, perfecto. Este cuello después, eh, por fenómenos que no se conocían en esa época y que en realidad no son ciertos, lograron heredarse hasta las otras generaciones. Y es por eso que sale esa flechita y es como que esta jirafa después engendró a otra jirafa que tuviera un cuello más grande. vale. Pero en realidad eso no pasa en la naturaleza y vamos a ver por qué. Porque Ah, ¿te acuerdas perfecto. que yo te había hablado de los fósiles? Sí, por supuesto, de ¿Qué los son fósiles. realmente los fósiles? Ah, es una pregunta, los fósiles. Claro, claro. Son el testimonio de animales que estuvieron en la Tierra en algún momento, seres que estuvieron en la Tierra en algún momento y ya no están. Claro, y ¿Puede que ser? no pudieron de alguna manera Perpetuarse hasta el día de adaptarse hoy. al ambiente. Entonces, Claro. esta teoría en parte estaría un poco desechada. La necesidad, claro, según Lamarck, hace al órgano, pero, pero ¿qué pasa con todas esas soluciones, esos órganos que fueron generados en épocas eh, remotas y que no fueron seleccionadas por el ambiente, que hoy día vemos en los fósiles? Entonces los fósiles acá no estaban dentro de lo que Lamarck decía, ¿sí? No los consideraba. Entonces es por eso que también Darwin, de hecho, leyó a Lamarck y tenía siempre estos encontrones, sobre todo cuando él hizo su viaje, Bueno, ¿sí? encontrones que, perdón, dicho sea de paso, eran representados con mucha histrionismo cada mes de febrero en el Día de Darwin. En, Ah, claro que sí, tú lo sabes bien eso, Alexander. Los amigos quizás que vieron esa representación se acuerdan. exacto, Pero para que vean que también es ¿sí? un tema que es muy presente en nuestro museo. Exacto. Mucha preocupación. Entonces, ¿dónde encajan los fósiles en esta historia? Y para ello, bueno, hay que presentar a Darwin, ¿no es cierto?, con todos los tambores, a este naturalista británico, ¿no es cierto?, que a Bombos y la izquierda platillos. tiene la edad de 7 años y una acuarela, ¿no es cierto?, de 31 años a la derecha. ¿Sí? Este británico fue una de las mentes más influyentes que podemos encontrar hoy día dentro de la sociedad científica. ¿Sí? Cuando Darwin hizo su viaje, no, lo hizo con diversas dificultades y entre ellos hubieron ciertos personajes que lo ayudaron. Entre ellos una persona que trabajaba en Cambridge, en la universidad donde él estuvo,
que es John Stephen Henslow, un botánico. ¿Sí? Él, de hecho, lo presentó como uno de sus alumnos estrella, al capitán que está a la derecha, Roberto Fitzroy. ¿Sí? Y lo embarcó en un viaje, que es el viaje del Beagle, uno de los segundos viajes del Beagle, que tenía la misión de poder cartografiar todo lo que ya no estaba cartografiado, porque todo lo demás ya estaba cartografiado, ¿sí? Y aprovecharon también de hacer diversos estudios sobre la fauna, la flora que existía. Y lo que la gente muchas veces no sabe es que específicamente Darwin vino junto con el viaje del Beagle, vinieron a Sudamérica a estudiar la cordillera de los Andes. Sí, pues. Una cosa que no se da en muchas partes del mundo, pero algo muy particular que tenía era la cordillera de los Andes. ¿Sí? Bueno, ya ves ahí tú el viaje que se hizo por las diversas islas, por las costas del mundo, que fue realmente un viaje bastante provechoso. Era ¿Sí? básicamente un viaje por el Imperio Británico de esa época, así que eran sus Claro, por la corona. Claro, exactamente. Y pocos científicos en realidad tenían la capacidad de poder tener estos viajes. Es una cosa importante, que a una mente tan brillante como la de Darwin también se le fue dado esta oportunidad. ¿Sí? Entre ellos él pudo observar en Uruguay, en Brasil, incluso acá en Argentina, diversos fósiles de animales extintos. Y es ahí donde chocaba en su mayoría con esta visión que tenía Lamarck durante mucho tiempo, de cómo evolucionaban las especies. Por ejemplo, en el puerto San Julián encontraron, ¿no es cierto?, una macrauquenia, que es como el animal que teníamos en la primera sala del museo, ¿te Sí, acuerdas? es en Chile Geográfico. La El macro. Chile Geográfico, ¿sí? Bueno, también encontraron un toxodón por acá, que es un animal que Richard Owen en Inglaterra lo catalogó como un roedor gigante, por ejemplo, ¿sí? Diversos animales que en realidad podrían estar de alguna manera relacionados con la fauna de hoy día. Incluso acá en Chile, esto es un pequeño videito para que vean dónde está el canal. Hay un canal que se llama el Beagle, ¿sí? Por ahí Claro. pasó el Zona Beagle. austral. No lo sabían. En Sí. la zona austral de nuestro país. De ahí toma su nombre, supongo, ¿no? Claro. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan de Fitzroy? Sí, el capitán. El capitán, ¿no es cierto?, de este navío. Bueno, él necesitaba de alguna manera un cartógrafo, que iba a ser por parte de Darwin en esa tarea. Y por parte bueno, por otra parte, también necesitaba un geólogo, del cual carecían en el barco. Entonces, Fitzroy le regaló este librito que está aquí a la derecha, que era de Charles Lyell, y son los principios del uniformismo. El uniformismo es contrario a lo que habíamos estudiado al principio. ¿Se acuerdan? El catastrofismo. No, El uniformismo habla de que la Tierra en realidad no se ha realizado por procesos catastróficos, como el diluvio, por ejemplo, sino que todos estos procesos naturales que cambian la Tierra en el presente lo han hecho de forma idéntica en el pasado. Fenómenos de erosión, por ejemplo, la gravedad siempre ha sido la misma, hoy día lo sabemos. Eh, por ejemplo, los volcanes, la elevación, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, ¿sí? Cosa que Charles Lyell no tenía en consideración. Pero después de comerse prácticamente este libro en el barco, Charles Darwin se lo se devoró. dio cuenta que los principios del uniformismo de Charles Lyell estaban totalmente acertados. Y es por eso que, de hecho, después del viaje, en 1836, cuando vuelve, al primero que busca de alguna manera es a Charles Lyell. Y de hecho pasó a ser uno de los grandes amigos de él. ¿Sí? Bueno, Lyell se basa en estas teorías en James Hutton. Se basa en esos trabajos de este escocés. Ahí es donde desarrolla la teoría de la uniformidad y van a ser muy importantes para lo que va a ser después la teoría de la evolución.
Sobre todo por un terremoto que existió en 1835 en Concepción, si no me equivoco, ¿no es cierto? Charles Darwin, ¿sabe dónde estaba? Estaba en Valdivia, Donde estaba hubo otro gran cerquita. terremoto. Y ese terremoto debe haber tenido un 8,5 en la escala de Ah, Richter. Entonces fue un terremotazo que después incluso coincidió con, o sea, repercutió en que después hubiera un tsunami. se habían ¿Sí? parecido a lo Entonces que nos todo pasó esto, acá en la zona central el 2010. Parecido. claro, claro. Ya. Entonces un fenómeno como este, bueno, hay hartos científicos en la historia que evidencian de que vivieron ese movimiento, entre ellos Claudio Gates, que también está haciendo Sí, prospecciones en distintas partes del sur de Chile. ¿Sí? nuestro Pero no se estimado. tocó con Darwin. Oh, ya, menos mal. Bueno, no sé, Claro. se lo hubieran Entonces, encontrado. existió un terremoto y eso dio cuenta inmediatamente de que Charles Lee estaba en lo correcto. Entonces, gracias a estos movimientos, que hasta ese momento no sabíamos que existía placas tectónicas y que existía toda una deriva continental de que la Tierra se está moviendo, sí, los cambios que ha sufrido la Tierra han sido producto de fenómenos que si bien para nosotros es una cosa eh, violenta, es un evento que se da constantemente, sobre todo en nuestro país. Nosotros somos uno de los países más sísmicos del mundo. Así ¿Sí? es, efectivamente. Ya, aquí hay unos pinturas sobre los restos de la Catedral de Concepción que se pueden observar del proceso anterior que estábamos hablando. ¿Sí? Cuando la última parte casi del viaje, Darwin con Fitzroy en el viaje van a las Islas Galápagos, a los archipiélagos de los Galápagos, y se encuentran con diversas cosas, una con una fauna que era totalmente marcada por cada uno de los archipiélagos que se van viendo acá. Eh, Él se dio cuenta inmediatamente que habían tortugas que estaban en ambientes secos, por ejemplo, que lograban tener una curvatura en la zona de adelante, ¿no es cierto? Donde está la tortuguita, ¿sí? Y otros Ujú. que lo tenían un poquito más plano, ¿no es cierto? Ahí se me fue. Ahí sí. Que los tenían un poquito más planos. Ahora, se dio cuenta de que algunas tortugas alargaban el cuello y comían cactus, y otros que comían bayas desde abajo, ¿sí? Esto no Sí. fue nada, porque habían otras personas que vivían en las Islas Galápagos que podían diferenciar incluso por cada uno de los circulitos que tenían en cada una de las tortugas. Podían incluso dar cuenta de qué islas provenían. Entonces, para Darwin eso fue como... Entonces, cada una de esas islas tiene una proporción diferente y cada una de estas especies tiene cualidades significativas en relación a la otra. De animales Ah, que no tienen una movilidad, que no se meten al agua. Estamos hablando de tortugas terrestres. claro, esa es ¿Sí? grande. Claro, entonces en algo tiene que haber afectado esa fragmentación, por ejemplo, del hábitat, porque recordemos que este archipiélago, que está al frente del Ecuador, antiguamente todo esto estaba pegadito al territorio. Hoy día está en un cúmulo de islas o que denominamos archipiélagos, ¿sí? Así es. Lo mismo ocurre con los pinzones, son Esto es estos más pajaritos famoso. que están acá. ¿Mm? Esto me lo enseñaron, tú me preguntaste antes, esto sí me lo enseñaron en el colegio, Esto los sí lo pinzones. enseñaron. Sí, sí, sí. Voy a sacar algo de acá. Ya. Ahí está Charles Darwin, ¿no es cierto? Y estas son las Islas Galápagos. Y él se dio cuenta que de alguna manera existían, o sea, en realidad ni siquiera se dio cuenta él. Recordar que todos los materiales que ellos iban teniendo no esperaban hasta los 5 años del viaje para poder regresar a Inglaterra, sino que todos estos materiales salían después, eran recolectados y salían desde el mismo puerto hacia Inglaterra. O sea, existía también mucho presupuesto para poder transportar estas colecciones y muchos de estos materiales ya cuando Charles Darwin volvió a Inglaterra,
ya estaban datados, estaban identificados por los taxónomos. Uno de esos taxónomos, zoólogos, era Richard Owen. Y él se dio cuenta de que había muchos de estos pinzones que tenían características similares. Y de hecho le pregunta a Darwin, ¿tú tienes, eh, tú tienes la localidad de cada una de estas aves para poder contrastarla? Y Charles Darwin dijo que no. Entonces ahí inmediatamente tuvo que comparar esta colección con la que tenía otro tripulante del Beagle, que era justamente el capitán. Entonces le dijo a Fitzroy que le prestara su colección para poder comparar cada una de las especies que estaban con sus localidades. Lo que hoy día es una ley para cualquier material que uno ingresa a un museo. ¿Sí? Ahora, si nosotros notamos esas características, perfectamente podemos clasificar cada una de estas especies y darle un nombre y una categoría a cada taxón. Pero también podemos establecer esta especie de cladograma en donde hay distintas uniones. Y cada una de esas uniones vamos a llamarla nosotros ancestro. ¿Sí? Hay un ancestro que da origen, ¿no es cierto?, a otras especies. ¿Sí? Algo que después vamos a resumir de mejor manera. ¿Sí? Entonces, los pinzones de las Galápagos se explican así como un árbol. Y ya aquí nos sacamos de la idea que la evolución es un proceso lineal. Es un proceso lineal en donde todo llega a la perfección y que no tiene otras soluciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la especie humana. ¿Sí? Bueno, Sí, ese es el libro del origen de las especies que fue escrito mucho tiempo después del viaje. De hecho, había muchas ideas que Darwin había notado en su libro que realmente no pudieron ver la luz antes, producto del pensamiento que era imperante en esa época. Incluso el libro es súper respetuoso con todos los demás corrientes de pensamiento, pero el origen de las especies pone a disposición todo lo que Darwin logró vivir en el viaje. ¿Sí? Entonces ahí hay un texto, dice, yo pienso que existe un árbol de la vida y que hubo un principal ser que fue el que engendró a todos y de ahí aparecieron todas las especies del planeta. ¿Sí? igual respeta ese principio un poquito religioso, podríamos decir, de alguna Claro, manera. totalmente, totalmente. Entonces Darwin, a lo largo de todas sus investigaciones, él logró dar cuenta con ciertos fenómenos que también, de los cuales sacó información de colegas también. Por ejemplo, aquí tenemos la densidad poblacional por número de individuos y por generaciones. En condiciones normales, y esto uno lo puede aplicar incluso a nivel bacteriano en microbiología, los seres vivos tienen una capacidad casi infinita de poder reproducirse, si es que existe el recurso. En este caso, cuando uno hace plantar o sembrar microorganismos, uno necesita del agar, ¿no es cierto? En este caso, si no hay más agar, empiezan a decaer todos los seres vivos hasta que finalmente mueren. Pero en condiciones ideales, esos números de individuos crece hasta el infinito. ¿Sí? Lo que vemos en el otro gráfico a la derecha es la densidad poblacional por generaciones, pero que están relacionados a que siempre las especies tienden a que el tamaño de la población sea, llegue a un tope, llegue a un tope. Por ejemplo, las poblaciones humanas hace más de 10.000 años atrás se mantenían estables, sino que fue hasta la revolución industrial, hasta el avance de la medicina, la penicilina, en que los seres humanos logramos alcanzar una cierta supremacía en referencia a los otros seres vivos. ¿Sí? Y sobre distintos políticos también, porque Thomas Robert Malthus
era una persona que se especializó en estudiar la demografía del ser humano, ¿sí? Él habló que existía una limitancia ante este aumento en la densidad de individuos y que está estrictamente relacionado con los recursos. Entonces, los seres vivos perfectamente pueden crecer de forma exponencial, pero los recursos siempre van a avanzar de forma geométrica, llegando a un punto K, a un punto de una capacidad de carga, que es lo que en algún momento también nos puede pasar a nosotros. En algún momento los alimentos no pueden ser suficientes, el espacio no puede ser suficiente y no va a haber más espacio para la reproducción de los seres humanos. Yo me acordaba, ahora que produce, te dices a Malthus, es un recuerdo que me decía, creo que era que los recursos crecen ¿Ya? de forma aritmética, que eso es 1, 2, 3, 4, y Claro. que la cantidad de seres vivos se reproduce de forma geométrica, que creo que es 2, 4, 8, 16, 32, algo así. La memoria me puede traicionar, pero En algún momento van a llegar a este punto K. claro. Y los individuos y El se punto disparan. de K, que es la capacidad de carga de un ecosistema, y aquí es donde se incluye el término de competencia, ¿sí? Entonces, toda esta información que nosotros hemos visto la podemos clasificar en este resumen que está acá, ¿sí? Como hecho número 1, existe una capacidad reproductiva, lo que tú decías, un aumento geométrico en la población, Claro. como tal. Sumado a eso, más un hecho número 2, que es la estabilidad y dinámica de las poblaciones, el número de individuos siempre se mantiene constante. Pero eso se mantiene constante, y ya viste que viene otro desafío. Ah, sí. Eh, Una previa. Eso está normado por las restricciones ambientales. Eso quiere decir que los recursos son limitados. Y el término competencia empieza a hacer ruido acá. Existe una lucha por la existencia de partida. Llámese recurso espacio, llámese recurso pareja, llámese un espacio competencia, ¿sí? Súmale a eso que los individuos son únicos en sus características, lo que habíamos visto anteriormente, independiente de que una población sea muy grande, muy pequeña, cada ser vivo que existe dentro de esa población de la misma especie, cada uno tiene su potencialidad. Hay algunos, por ejemplo, que van a correr más rápido, otros que no, otros que van a tener una estructura un poco más desarrollada, otros no, otros que tendrán unos colores más fuertes o no, ¿sí? Sí, sí. Y eso sumado a que existe una herencia de algunos rasgos, ¿sí? Nos hace decir que existe una sobrevida y reproducción diferencial. Eso quiere decir que no todos los seres vivos se van a reproducir, no todos los seres vivos van a alcanzar no van a alcanzar a reproducirse. Y eso es lo que nosotros hoy día conocemos como selección natural, ¿sí? Y esto tiene que ver con restricciones del ambiente y características de cada uno de los grupos. Entonces, si te das cuenta, la diferencia que tenía esta teoría con la de Lamarck es que no incluye las características físicas que hay de generación en generación y de que cada uno de estos cambios son distintos, ¿sí? Como inferencia número 3, después de muchas generaciones existe evolución. Ahora bien, como desafío educativo vamos a explicar esto mismo de las jirafas, pero con los postulados de Darwin. Entonces, según Charles Darwin en 1859, ¿cómo explicaría usted la transformación del cuello en las poblaciones de jirafas? Dice, como antecedente, solamente vamos a dejar que su alimento siempre estuvo en la copa de los árboles. Eso no ha cambiado. Pero los postulados de Darwin importantes para poder determinar esto es que todos los individuos de la misma especie son únicos en sus características y por efectos ambientales, no todas esas características de los seres vivos sobreviven y se heredan a la siguiente generación. Ah, claro. Entonces, ¿cómo Quizá, explicamos eso? a ver, ahí hay diferencias. Primero que no se,
Lamarck decía que se hereda. Él hablaba de que la necesidad hace el órgano. El órgano prácticamente era inmortal, casi. Claro, y súper flexibles. Y que, bueno, esos cambios se heredan. Pero acá vemos que no todas esas características de los seres vivos sobreviven, entonces yo podría pensar que los que no pudieron, las jirafas que no pudieron estirar su cuello, no pudieron comer y también perecieron, digamos. No pudieron continuar. Claro. La respuesta justamente está en la variabilidad. Entonces siempre han existido algunos tipos de jirafa que tienen el cuello un poco más grande, un poco más pequeño, y entre ellas sobreviven aquellas que tienen el cuello más grande y que pueden alcanzar el alimento. Las que no pueden alcanzar el alimento, netamente no pueden reproducirse. De hecho, decesan, se mueren. Claro. ¿Sí? Entonces, finalmente, aquellos seres con este cuello más grande, ¿no es cierto?, que lograron sobrevivir, pueden pasar estos genes a la próxima generación. Y acá no hay una intencionalidad, no hay una adaptación propiamente tal del cuello que se da en el mismo ser vivo, sino que Darwin habla de generaciones. A través de las generaciones se puede, pues los seres vivos se van adaptando a los entornos, como grupo, ¿sí? Ahí tenemos la principal diferencia entre Lamarck y Darwin, ¿sí? Entonces, como síntesis, todos los seres vivos están relacionados y provienen de un solo ser ancestral, pero lo interesante de esto es que la teoría de la evolución explica cómo se forma una especie, pero no el origen de la vida, ¿sí? Claro. Ahora, hay distintas preguntas que nos hicieron nuestros usuarios de redes sociales para poder explicar algunas cosas, ¿eh? Entonces, ¿evolucionamos a partir de los monos? Importante pregunta. Ahí una pregunta típica, o ¿Mm? clásica. Una pregunta clásica. Una pregunta clásica, de hecho. De hecho, ¿por qué hay monos? Si evolucionamos de los monos, claro. Entonces, perfectamente esto lo podemos explicar con pinzones o lo podemos explicar con humanos. Y la evolución humana también la podemos graficar de esa forma. Existen variaciones, han habido distintas variedades de lo que podríamos llamar especies humanas, no solamente Homo sapiens. Homo sapiens, todos descendemos del Homo sapiens, ¿sí? Pero existieron otras variantes, tales como el Homo neanderthalensis, el Homo antecessor, Australopithecus afarensis, como tú conoces, Lucy, ¿sí? Así pues, la famosa Paranthropus boisei. Hay distintos tipos de seres que podríamos denominar de homínidos y del género Homo acá, que están más cercanos a nosotros, de los que podemos dar cuenta. Entonces, los humanos, de hecho, en esta historia están muy lejanos, ni siquiera están aquí. Los ancestros, aquí estamos viendo una línea de tiempo que va hasta los 7 millones de años. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, nosotros vamos a encontrar otros ancestros. Y esos ancestros son estos puntos que están aquí, los puntos que dan origen a otras ramas, ¿sí? Tenemos ancestros que son primates, claramente, pero los primates que existen hoy día son tan evolucionados como nosotros en sus espacios, ¿sí? Nosotros no evolucionamos a partir de los monos actuales, sino que evolucionamos a partir de primates que son mucho más antiguos, ¿sí? Y es una cosa que también llevó a error cuando Charles Darwin y los que lo acompañaban también estaban exponiendo sus ideas. De hecho, un arzobispo también le dijo, entonces usted, Charles Darwin, proviene del mono por parte de madre o de padre, le preguntaban. Hoy día ya sabemos que está totalmente probado. De hecho, nosotros tenemos un 99% del genotipo compartido con el chimpancé. Pero dentro de ese 1% hay cualidades abismales que están dentro del genoma o podría estar dentro del genoma de todos estos que estamos viendo acá. Claro. Mucho más cercano que ese 99%. Y hay que entender eso, o sea, que cada una de estas variantes que están aquí
fueron una solución evolutiva que funcionó en su tiempo, que cesó producto de restricciones ambientales, quizás enfermedades, no lo sabemos a ciencia cierta con cada una de estas especies, pero sí sabemos que el único que logró colonizar todos los ambientes fue el Homo sapiens. ¿Sí? Así que ahí está la respuesta para Catherine Silva. Perfecto. Me han mandado una pregunta. ¿Cómo seremos producto de la evolución en 100 años más? 100 años más. Pero eso no es tanto en términos como de edades geológicas y todo eso, es poquito. Claro, podríamos hacer el ejercicio a 100 años, a 1000 años, a 5000 años. Claro. Yo creo que no vamos a durar mucho como especie humana solamente. Oh, wow. Bueno, Ya. hay distintas cosas que han salido en internet, no sé si tú lo has visto, José Ignacio, Algo de, vi, algo vi. de cómo podríamos ser con estas quizás pulgares un poco más grandes para poder Segundo paso. claro, tomar los smartphones, ¿no es cierto? Que nuestra visión iba a cambiar por las pantallas, que nuestro cerebro iba a ser más pequeño, que íbamos a tener un Segundo cuello párpado. o sea, casi sin cuello vamos a estar. Pero eso es totalmente mentira. Nosotros no sabemos nada en relación a cómo vamos a hacer en el futuro, producto de que no sabemos, no tenemos control. Hoy día se conoce poco eso, de cómo son los procesos de recombinación genotípica y que dan origen también a las mutaciones, ¿sí? Menos sobre todo con las migraciones que hay hoy en día llámese la mezcla entre las distintas afluencias genéticas que existen. ¿Sí? Y otra cosa que también no sabemos qué es lo que nos deparará el medio ambiente, porque recordar que el medio ambiente puede poner depredadores, puede hablar, ahí van metidos también lo que son los fenómenos climáticos. Entonces realmente eso es lo que, estas dos componentes son los que se van a traducir en lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a hacer, el fenotipo. Siempre esto en biología es clave, ¿eh? El genotipo más el medio ambiente da origen a lo que somos, cómo vamos a hacer, el fenotipo. Así que Nicolás Ampuero, no sabemos cómo vamos a hacer en 100 años más. Le hizo esa pregunta, claro. Claro. Pero no vamos a hacer como Mindy, así que por lo menos eso podemos estar tranquilos. Como Mindy. Claro. Menos mal, No lo digamos. conocemos. Esperemos Entonces, que no, ojalá que no. bueno, eso ha sido por hoy. Mira. No, interesantísima la charla, pues, Alexander, un tema que tú has enseñado y sigues enseñando, por ejemplo, en la jornada de evolución, que se la enseñan los profesores, algo que también se enseña a quienes nos visitan el museo, específicamente a los niños, que también ven las charlas que el área educativa prepara todas las semanas, pero que en esta época lamentablemente tenemos que restringirlas a este espacio virtual. Yo te quiero dar las gracias por compartir este tema que en realidad es tan importante y tan interesante y entretenido y que siempre genera muchísimas preguntas. Así que muchas gracias, Alexander, y a la gente que nos está mirando, gracias por estar nuevamente compartiendo en una charla del Museo Nacional Natural. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.